Esta es una historia real. Y demuestra por qué no hay que meterse con Dios. No se trata de un castigo divino. No se trata de una tragedia repentina. No se trata de rayos que caen del cielo ni de castigos visibles. Esta es una historia sobre el orgullo. Sobre ese tipo de orgullo silencioso, disfrazado de confianza en uno mismo. El que nos hace creer que somos más grandes de lo que realmente somos. El que, poco a poco, nos separa de todo y de todos, incluso de nosotros mismos. Siempre fue admirado. Desde pequeño, la gente notó algo en él, una inteligencia superior a la media. Confianza al hablar. Una capacidad impresionante para resolver problemas que dejaba a otros paralizados. En la escuela, era el estudiante que entendía todo más rápido. En la universidad, el que destacaba sin mucho esfuerzo aparente. En el trabajo, el empleado que ascendía rápidamente, que recibía elogios, al que se consultaba cuando había que tomar decisiones importantes. Construyó una sólida carrera. Se ganó el respeto. Acumuló logros que muchos solo sueñan con alcanzar. Y con cada logro, algo crecía en su interior. No era malicia. No era el deseo de herir a nadie. Era simplemente la certeza de que tenía el control. De que sus manos eran firmes. De que su mente era suficiente. De que, al final, no necesitaba nada más que a sí mismo. La gente solía escuchar lo que decía. En las reuniones, se esperaban sus opiniones. En las conversaciones, sus palabras tenían peso. Cuando hablaba, había un silencio respetuoso a su alrededor. Y eso le gustaba. Le gustaba la sensación de ser escuchado. De ser considerado. De ser visto como alguien que sabía lo que hacía. Con el tiempo, este sentimiento se transformó en algo más profundo. Una necesidad. Una necesidad de demostrar constantemente que tenía razón. Que era capaz. Que no dependía de nada ni de nadie. No era ateo en el sentido clásico. No negaba la existencia de Dios con ira ni rebeldía. No discutía teología. No debatía con creyentes que intentaban destruir sus creencias. De hecho, decía que respetaba a quienes creían. Lo decía con sinceridad, o al menos creía que sí. Pero esa frase siempre tenía una segunda parte. Siempre. Respeto a quienes creen, pero nunca lo necesité. O también. Cada uno tiene su propia fe, pero yo llegué hasta aquí por mi cuenta. Y la más común. Si Dios existe, nunca cambió mi vida. Estas palabras no las pronunció con agresividad. Las pronunció con calma. Con la misma confianza con la que solía hablar de cualquier otro tema. Pero había algo detrás. Algo que él no percibía, pero que la gente a su alrededor sentía. Era orgullo. No el orgullo obvio, ruidoso y arrogante. Sino el orgullo sutil. El que se esconde tras frases educadas. El tipo que usa la palabra respeto, mientras silenciosamente minimiza lo que dice respetar. Cuando alguien le contó cómo la fe lo había ayudado en un momento difícil, escuchó. Pero mentalmente ya estaba formulando una respuesta. Interesante, pero yo también he pasado por momentos difíciles y los superé con mis propias fuerzas. Cuando alguien agradeció a Dios por un logro, sonrió. Pero pensó. Trabajaste duro. Fuiste tú. No necesitas atribuir esto a nadie más. No dijo estas cosas en voz alta. Pero las pensó. Y los pensamientos, cuando se repiten lo suficiente, se convierten en palabras. Y las palabras eventualmente se convierten en acciones. Fue en una cena. Nada extraordinario. Solo amigos reunidos, conversación ligera, risas. Hasta que alguien mencionó a Dios. No recuerdo el contexto exacto. Tal vez alguien agradeció a Dios por la comida. Tal vez mencionaron una oración. No importa.
Lo que importa es que la conversación derivó naturalmente al tema de la fe. Y él, como siempre, tenía una opinión. Empezó con suavidad. Diplomáticamente. Dijo que respetaba todas las creencias. Que consideraba importante que la gente tuviera algo en que apoyarse. Pero entonces llegó el punto de inflexión. Esa frase que siempre surgía. Pero esta vez, con más énfasis. Mira, respeto a quienes creen. De verdad. Pero seamos honestos. Llegué a donde estoy completamente solo. Nunca pedí ayuda divina. Nunca sentí ninguna presencia. Y, sinceramente, hizo una pausa. Miró a su alrededor. Y terminó. Si Dios realmente existe, no ha marcado ninguna diferencia en mi vida. El silencio fue inmediato. No fue un silencio cómodo. No fue un acuerdo. Fue ese tipo de silencio pesado que surge cuando alguien dice algo que no debería haberse dicho. Pero él no se dio cuenta. O sí se dio cuenta y no le importó. Después de todo, solo estaba siendo honesto. Solo expresando su verdad. Al menos eso pensaba. La conversación derivó a otros temas. Nadie confrontó a nadie. Nadie discutió. Pero algo flotaba en el aire. Y, dentro de él, algo más flotaba también. Una sensación extraña. No exactamente culpa. Pero, incomodidad. Mentalmente negó con la cabeza y lo ignoró. No pasó nada. Absolutamente nada. No cayó ningún rayo. Ninguna tragedia repentina. Ninguna enfermedad repentina. Ninguna pérdida financiera. La vida siguió exactamente como antes. Trabajo. Compromisos. Éxito. Reconocimiento. Y eso reforzó su certeza. ¿Ves? Nada cambió. Porque no hay nada que cambiar. Incluso se rió para sí mismo un par de veces, recordando las expresiones de preocupación de algunos amigos en esa cena. Como si a Dios le importara lo que cualquier ser humano dijera o no dijera. Como si las palabras tuvieran consecuencias. Pero, poco a poco, algo empezó a cambiar. No por fuera. Por dentro. Al principio, era imperceptible. Solo una ligera incomodidad. Una inquietud sin nombre. Estaba ocupado, así que la ignoró. Pero la sensación persistió. Fue creciendo. No era tristeza. No era miedo. No era arrepentimiento. Era vacío. Un extraño vacío que aparecía en los momentos más inesperados. En medio de una reunión importante, cuando todos estaban de acuerdo con él. Durante un logro profesional que debería haberle traído alegría. Por la noche, antes de dormir, cuando el silencio de la casa se hacía demasiado fuerte. Incluso rodeado de gente, se sentía solo. Incluso ocupado, se sentía sin propósito. Incluso exitoso, se sentía pequeño. Las semanas se convirtieron en meses. Y el vacío crecía. Intentó llenar este vacío como siempre llenaba cualquier incomodidad, con trabajo. Aceptó más proyectos. Asumió más responsabilidades. Se mantuvo constantemente ocupado. Pero no funcionó. Por primera vez en su vida, los logros no le traían satisfacción. Recibía elogios y no sentía nada. Terminaba un proyecto importante y pensaba, ¿y qué? La gente seguía respetándolo, admirándolo, consultándolo. Pero sus propias palabras empezaron a sonarle vacías. Hablaba con la misma firmeza de siempre. Pero en su interior, sentía que solo repetía frases memorizadas. Como un actor que ha representado la misma obra 1000 veces y ha olvidado el verdadero significado de las palabras. Empezó a evitar las conversaciones profundas. Prefería temas superficiales y seguros que no requerían reflexión.
porque la reflexión le traía incomodidad. Y la incomodidad le traía preguntas. Preguntas que no quería responder. Era una noche normal. Viernes. Fin de otra semana laboral. Llegó a casa cansado, como siempre. Preparó algo sencillo para cenar. Se sentó en el sofá. Encendió la televisión. Pero no pudo prestar atención. Apagó la televisión. Silencio. Ese silencio que antes era relajante, pero que ahora era ensordecedor. Tomó su celular. Navegó por las redes sociales sin ver nada. Dejó el teléfono a un lado. Y se quedó allí. Solo consigo mismo. Por primera vez en mucho tiempo, sin distracciones. Y fue en ese momento que la frase regresó. Aquella frase que había dicho meses atrás, con tanta convicción. Si Dios existe, nunca cambió mi vida. Pero esta vez, sonó diferente. No sonaba fuerte. No sonaba verdadero. Sonaba vacío. Se encontró pensando. ¿De verdad llegué tan lejos solo? Y por primera vez, honestamente, no sabía la respuesta. Pensó en las oportunidades que tenía. Las personas adecuadas que aparecieron en el momento oportuno. La salud que siempre tuvo. Las puertas que se abrieron cuando otras se cerraron. ¿Era realmente solo mérito propio? ¿O había habido algo más? Negó con la cabeza. No. Eso es debilidad. Eso es buscar explicaciones fáciles. Pero la duda persistía. Y con la duda llegó algo que no había sentido en años. Inseguridad. En los días siguientes, no pudo dejar de pensar. Revisó mentalmente toda su vida. Los logros que tanto le habían enorgullecido comenzaron a parecerle más pequeños. No porque no fueran importantes, sino porque se dio cuenta de que había construido toda su identidad sobre ellos. Él era sus logros. Él era su éxito. Él era la admiración que recibía. Si se lo quitaban, ¿qué quedaba? Esa pregunta lo aterrorizaba. Porque, por primera vez, no tenía respuesta. Empezó a observar a las personas que lo rodeaban con otros ojos. Aquellos a quienes siempre había visto como dependientes de Dios. Aquellos que daban gracias, que oraban, que atribuían sus victorias a algo superior a ellos mismos. Siempre los había visto como débiles. Como personas que necesitaban apoyo emocional para afrontar la vida. Pero ahora veía algo diferente. Vio paz. Una paz que no tenía. Vio propósito. Un propósito que no sentía. Vio conexión. Una conexión que había perdido, si alguna vez la tuvo. Y se dio cuenta de algo devastador. Que toda su autosuficiencia, toda su fuerza, toda su convicción, no lo hicieron fuerte. Lo hicieron solitario. El orgullo es una armadura extraña. Protege, pero también aprisiona. Y su armadura comenzaba a pesarle. Una noche, solo de nuevo, hizo algo que nunca imaginó que haría. No fue dramático. No fue teatral. Simplemente, se detuvo. Dejó de distraerse. Dejó de huir. Dejó de convencerse de que todo estaba bien. Y permaneció en silencio. No un silencio cualquiera, sino ese silencio profundo, donde no hay a dónde correr. Y en ese silencio, admitió que estaba cansado. Admitió que se sentía vacío. Admitió que, tal vez, no era tan autosuficiente como creía. No rezó una oración formal. No sabía cómo. Simplemente, lo reconoció. Reconoció que había algo más grande que él. Quizás, solo quizás, no había llegado allí completamente solo. Quizás esa frase que pronunció con tanta convicción había sido más orgullo que verdad.
Y al darse cuenta de eso, algo se rompió en su interior. No dolorosamente, sino liberadoramente. La armadura comenzó a resquebrajarse. Al día siguiente, nada cambió externamente. La misma rutina. El mismo trabajo. La misma gente. Pero él era diferente. Ya no hablaba con la misma certeza absoluta. Ya no menoscababa la fe de los demás. Ya no proclamaba su autosuficiencia. Simplemente, se detuvo. Y en lugar de esas frases orgullosas, surgió algo nuevo. Humildad. No una humildad falsa y performativa. Pero la verdadera humildad, que nace de reconocer las propias limitaciones. No se volvió religioso de la noche a la mañana. No empezó a ir a la iglesia. No se convirtió en predicador. Pero empezó a respetar de verdad. A escuchar sin juzgar. A reconocer que quizás no lo sabía todo. Y, poco a poco, ese vacío empezó a disminuir. No desapareció por completo. Pero se hizo más pequeño. Más soportable. Porque ya no intentaba llenarlo solo. Hoy no habla mucho de Dios. Pero lo respeta profundamente. Porque comprendió algo que no se aprende en los libros. Que desafiar a Dios no provoca un castigo externo inmediato. No caen rayos. No llegan plagas. Pero puede generar una confrontación interna. Una confrontación que nadie ve. Una confrontación que solo tú puedes sentir. Y esta confrontación, a veces, es más profunda que cualquier consecuencia visible. Aprendió que algunas palabras no se traducen como castigo. Se traducen como reflexión. Y la reflexión, cuando es verdadera, cambia más que cualquier castigo. El orgullo le hizo creer que era más grande de lo que era. La humildad le hizo darse cuenta de que era más pequeño de lo que pensaba. Y al darse cuenta de eso, paradójicamente, se volvió más grande. Porque reconocer los límites no es debilidad. Eso es sabiduría. Con Dios no te metes. No porque Él te vaya a castigar, sino porque, eventualmente, tendrás que confrontarte a ti mismo. Y esa confrontación revela quién eres realmente cuando te quitas la armadura. Y no siempre nos gusta lo que vemos. Pero es necesario ver. Porque solo después de ver podemos cambiar. Y solo después de cambiar podemos finalmente encontrar la paz. Si has llegado hasta aquí, gracias. Gracias por dedicar estos minutos de tu vida a escuchar esta historia. Gracias por abrir tu corazón para reflexionar sobre algo en lo que quizás nunca antes habías pensado. Si esta historia te conmovió de alguna manera, no te la guardes. Compártela con alguien que necesite escucharla. Deja tu comentario abajo contándonos qué sentiste. Y si aún no estás suscrito al canal, suscríbete ahora y activa la campanita. Porque cada semana traigo historias reales como esta. Historias que transforman. Que enseñan. Eso nos hace reflexionar. Que Dios bendiga tu vida. Y nunca olvides esto. Algunas lecciones solo se aprenden cuando te detienes a escuchar. Hasta el próximo video.